Ay, mijita, usted ese don tan valioso que me le dio mi Dios, lo tiene que aprovechar. Tan divino, me enseña. Como lo pueden notar, estamos en un lugar diferente. Estamos en un lugar muy frío y por eso tenemos aquí la chimenea prendida. Entonces, Y la digital también en el TV. así que continuemos. ¿Se puede enseñar a dibujar? Es importante desmentir un mito muy común, y es que dibujar bien es algo que se puede enseñar como un truco mágico. No es tan sencillo como manejar un carro, como aprender a manejar un carro, que es algo muy mecánico. Dibujar es un hábito que se construye, es algo que se practica, es algo que con los años vas ganando experiencia. No hay una fórmula mágica para convertirte en un Da Vinci, pero sí hay algunos tips, consejos, técnicas, entre otros, que se pueden transmitir para que avances del nivel donde te encuentres. Espérame tantito. Listo. Entonces, ¿cómo se puede aprender a dibujar? Pues depende de cada persona y depende de cada experiencia. Desde nuestra experiencia, primero se nace con un gusto o se adquiere un gusto desde muy temprana edad y progresivamente, digamos, uno va dibujando, básicamente copiando lo que uno ve en series animadas o en caricaturas que uno ve. Después uno empieza como a dibujar de la imaginación, pero obviamente no le sale a uno muy bien porque uno no tiene pues como muy enriquecido unas técnicas y unas herramientas. Después uno ya se empieza como a introducir un poco más en la búsqueda de referentes, en dibujar viendo referencias. Al inicio uno empieza copiando lo que ve, lo que dice Aleja, una serie que me gusta, un cómic que vi y me fascinó. A medida que uno va practicando, uno va dibujando de la imaginación, uno va teniendo ciertos referentes, uno empieza a construir un hábito en el dibujo, uno comienza a practicar mucho el dibujo. Pero vale aclarar que cuando dibujar se convierte en un hábito es porque ya hay una intención de profesionalizarse. Cuando lo hacemos por diversión o por gusto, lo hacemos, digamos, cuando nos apetece, pero es importante saber que cuando nos queremos dedicar a esto, lo convertimos en un hábito porque queremos avanzar a pasos más agigantados o queremos mejorar mucho más rápidamente. Ahora sí, ¿cómo dar pasos cuánticos? La primera cosa que a nuestro parecer debería hacerse para dar pasos cuánticos es arriesgarse demasiado. Es muy común que cuando nos sentimos cómodos en un estilo, haciendo lo que nos sentimos cómodos haciendo, nos quedemos ahí, no queramos salirnos de allí porque obviamente ahí es donde nos sentimos seguros. Pero es precisamente saliendo de allí, probando cosas nuevas, diferentes técnicas, diferentes formas de hacer, cuando realmente enriquecemos nuestro estilo, cuando en realidad descubrimos herramientas y cosas que nos pueden funcionar. En mi caso, por ejemplo, a mí se me facilita demasiado hacer bocetos, dibujar de la imaginación. Como en el colegio no podía sacar el celular para mirar o ver un computador. Entonces me la pasaba dibujando de todo lo que se me pasara por la mente. En cambio, el color casi nunca lo practiqué. Llegó un punto en que ya empecé a experimentar mucho con marcadores para experimentar con el color y luego llegó la universidad y se me arruinó todo porque tenía que trasnochar haciendo trabajos que ni siquiera tenían que ver con la ilustración. Y bueno, eso es historia. Ahora, el color es algo que se me ha venido dificultando y es algo que tengo que practicar y he tenido que practicar para nuestro trabajo. Y es algo en lo que he venido mejorando bastante, ya que me tocó lanzarme al agua. Yo por mi lado he tenido un gusto por dibujar desde muy pequeña, pero realmente cuando empecé a dibujar mucho más seguido, empecé a dibujar desde mi imaginación pero sin referencias, entonces obviamente me quedaba muy choroto, pero me encantaba dibujar. Después ya empecé a interesarme mucho por el hiperrealismo, dibujar hiperrealismo con colores. Mis papás me regalaron una caja de colores súper chévere que me ayudaba pues, a tener una gama de colores muy, muy amplia para yo poder dedicarme a eso que me interesaba en ese momento, que era el hiperrealismo. Entonces el hiperrealismo me ayudó un montón a poder entender cómo funcionaba el color. Después también me interesó utilizar los marcadores y después de utilizar marcadores empecé a dibujar digital. Cuando empecé a dibujar digital me empecé a dar cuenta de que había un mundo también que eran los fondos, entonces tenía que prestarle atención no solo al personaje que dibujaba, sino también en dónde iba a estar ese personaje. Empecé a utilizar mucho monocromáticos, o sea, esa era como mi zona de confort en ese momento, los monocromáticos, pero luego me di cuenta de que tenía que aprender y o sea, empecé a tener como un interés muy natural por el color. Entonces empecé a utilizar diferentes gamas, diferentes paletas, y entonces eso me abrió todo un mundo y me ayudó como a
expandir mis técnicas y mis habilidades en el color. Por otro lado, descuidé el tema del sketch y la anatomía, entonces es un tema que también se me dificulta. Hacer sketch, me demoro muchísimo haciendo sketch, y haciendo anatomía también es muy difícil para mí. Pero entonces, claro, con el trabajo que tenemos siendo ilustradoras, tenemos que saber manejar esas herramientas. Entonces hay que lanzarse al agua y saber dibujar y saberlas utilizar, saber que hay que aprenderlas para poder tener como habilidades que nos puedan servir en diferentes aspectos. Este es nuestro primer consejo. Si hay algo en lo que quieres mejorar y sientes que no estás tan bueno, lánzate a eso, haz eso, repítelo. Entre más repetición, más práctica, más habilidad vas a tener. Incomódate. Segundo punto, aprovecha los bloqueos creativos. Si eres artista, si eres ilustrador, si trabajas en el arte digital, obviamente habrás pasado por algún bloqueo creativo. Un poquito de mi vida. ¡No! ¡Auxilio! Pero entonces, ¿qué es un bloqueo creativo? Un bloqueo creativo, no voy a poder seguir hablando porque es que me tienen desconcentrada. Un bloqueo creativo, no es que no van a poder. Pero entonces, ¿qué es un bloqueo creativo? Un bloqueo creativo es, según yo, porque así lo he experimentado yo, es ese momento en donde nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo nos quedó cortico. Esto suele suceder porque nos damos cuenta de que algo estamos haciendo mal, de que algo no nos está funcionando. Entonces experimentamos como esa especie de frustración de, pucha, todo lo que hago no me sale, nada de lo que hago me gusta, no sé qué dibujar, no se me ocurre nada, pero es precisamente, creo que en este punto de los bloqueos creativos cuando más debemos aprovecharlo. En mi experiencia me han sucedido los bloqueos creativos de la siguiente manera, y te voy a decir cómo los puedes aprovechar. A mí me ha sucedido, es que comienzo a ilustrar y veo, uy no, esta anatomía está muy paila, o no, qué color tan asqueroso, o juepucha, no sé aplicar bien línea. Ok, aprovecha eso que ves y practica eso que no te está gustando. En mi caso, yo he experimentado bloqueos creativos de la siguiente manera. Por ejemplo, en pandemia me pasó el peor bloqueo creativo que he tenido. Literal, eso de como todo ese año sin dibujar, porque cada vez que me sentaba a dibujar me frustraba no saber qué dibujar, o todo lo que hacía sentía que me salía mal. ¿Y qué hice? Pues dejé de dibujar durante todo ese año. Pero desde mi experiencia yo recomendaría que si tienes este tipo de bloqueo, cuando no sabes qué dibujar o todo lo que dibujas no te gusta, aproveches este rato para así sea dibujar lo que no te gusta, o dibujar si te sale de la manera, si te está saliendo de la manera en la que no quieres que te salga, aprovecha este tiempo para literal dibujar lo que se te dé la gana, explora, úntate, píntate, lo que sea. Aprovecha este bloqueo para experimentar con todo lo que se te dé la gana, colores, texturas, formas, lo que sea. Debes tener en este punto mucha tolerancia a la frustración, y en vez de ver el bloqueo creativo como un impedimento, aprovéchalo como un impulso, como un trampolín para poder avanzar a pasos cuánticos. Tercer punto, aprende a optimizar tus herramientas. Eso es algo que me hubiera gustado saber desde antes, porque yo antes dibujaba literal todo lo que yo quería hacer lo dibujaba, pero luego me di cuenta de que habían una serie de herramientas, como por ejemplo los pinceles, que optimizaban y ahorraban un montón de trabajo. Por ejemplo, haz de cuenta, quieras hacer un edificio, y ese edificio va a tener ventanas. Lo que yo hacía antes era dibujar esas ventanas una por una, o en su defecto dibujar una ventana y luego replicar esa ventana para ir haciendo las ventanas de todo el edificio. Pero me di cuenta de que hay pinceles que ya hacen ventanas cuadraditas, entonces me descargo el pincel que hace ventanas cuadraditas y así no me tengo que poner a hacer ventana por ventana, sino que dibujo con el pincel las ventanitas. O sea, eso ahorra un montón de trabajo. También tenemos una carpeta de pinceles que lo que hace es dibujar vegetación, entonces ya no tenemos que ponernos a dibujar hojita por hojita, sino que directamente con el pincel dibujamos, o hacer pasto, el pincel nos hace el pasto. Debes mirar qué tipo de herramientas te pueden optimizar tus procesos. Otra cosa para optimizar tus procesos y tu tiempo es utilizar los comandos cuando trabajas en digital. Por ejemplo, Aleja a veces me dice, Laura, ayuda, no sé cómo hacer esto. Y Aleja es una hora intentando hacerlo manual. Y yo le digo, no, tranquila, muy fácil. Oprimo 2 teclas y ya se hizo todo. Por ejemplo, eso es algo que a mí me falta mucho aprender, porque yo todavía soy de apretar cosita por cosita. En cambio, Laura llega, aprieta 2 botones y ya. Y eso es muy útil, demasiado útil, y ahorra mucho tiempo. Tip número 4. Esta es una que me ayuda demasiado a mí y de hecho también a otros. Observa mucho la realidad. Crea tu propia biblioteca visual en tu cabeza.
Aleja todavía cree que es chiste cuando le digo, cuando estoy viendo una serie o una película, Aleja todavía cree que es chiste que le digo que estoy estudiando. De verdad, es muy buena. Yo cada vez que necesito una referencia, yo como biblioteca venga, o sea, ella tiene una información visual demasiado extensa. Cada vez que yo necesito una referencia puntual de alguna serie animada o alguna cosa, yo le digo, Laura, necesito como una referencia así, 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 ya, píllate tal cosa de tal serie en tal momento. Yo como, what? Es bastante útil. Yo intento tomar todo lo que puedo de la realidad, todo lo que estoy viendo en todo momento. Si no estoy viendo una peli o una serie o algo, observo la realidad, un pájaro volando, cómo su estructura ósea funciona. Intento memorizar todo eso y guardarlo en mi cabeza. Intentar sacar la parte más lógica de cómo funciona la física. Y la anatomía, de todo lo que se observa. Sí. En conclusión, aprende a observar, sea una esponjita de todo lo que te rodea. Quinto punto, haz retos. Los retos ayudan un montón también a salirte de tu zona de confort. Te pueden dar herramientas y te van a ayudar a tener muchísima más agilidad de la que tenías antes. Retos como Mermaid, Inktober, Huember, entre muchos otros que hay. Personalmente, cuando yo he hecho este tipo de retos, digamos que son retos que te obligan a estar dibujando constantemente y a utilizar herramientas que generalmente no utilizarías. Por ejemplo, hace un tiempo estuvo muy de moda el reto de que dibujabas una cosa y entonces te metías como en una ruleta que te lanzaba una paleta de color al azar, y esa paleta de color la tenías que utilizar en tu ilustración y tenías que hacer que se viera bien. También se hizo muy popular un reto que consistía en que se dibujaban las personas únicamente con la descripción física de ellas y luego se veía la imagen. Entonces uno con solo la descripción tenía que acercarse lo más que se podía a esa persona. Entonces estas son herramientas que te obligan a salirte de tu zona de confort y a utilizar herramientas que generalmente no utilizarías. Así que hacer retos, muchachos y muchachas y muchaches. Y por último, si quieres avanzar, también es necesario tener los referentes adecuados, personas que tengan técnicas o más experiencia que tú. Tus referentes deben ser personas que están a un nivel o tienen una técnica más altos que tú. Deben ser personas que te muestren lo que debes aprender o las cosas en las que debes mejorar. Cuando nuestros referentes llegan a un nivel de técnica, digamos que están como a la par de nosotros, es importante actualizarlos. Tus referentes siempre deben retarte, siempre deben mostrarte cosas en las que debes mejorar o que te gustaría, digamos, implementar a tus herramientas, a tus técnicas, a tu estilo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya resultado útil o que por lo menos les haya resultado interesante. En los próximos videos estaremos trayendo al canal un video también mostrando nuestros sketches viejos y nuestro proceso para que ustedes también vean uno de los temas que tratamos en este video, que fue como arriesgarse a hacer cosas diferentes, para que vean cómo ha sido nuestro proceso evolutivamente. Si también les interesa, pueden considerar suscribirse para que no se lo pierdan. Y también, como les habíamos dicho en el video anterior, vamos a traer a este canal un proyecto propio para que tampoco se lo pierdan. Entonces suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!